Saludos una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy nos corresponde un episodio más de la serie Derribando Gigantes, del proyecto Venciendo Gigantes. Quiero en esta hora compartir uno de los gigantes que puede llegar a estancar, oprimir, afectar total y absolutamente a la persona que no haya vencido a este gigante y que no haya aprendido a depender absolutamente de Dios al punto de obtener victorias de manera contundente contra este gigante. Hoy hablaremos de forma aplicativa una vez más. Esta serie es una serie de mensajes prácticos, concisos, de una forma aplicativa para que podamos obtener algunos principios de cómo vencer estos gigantes. Hoy hablaremos sobre Deuteronomio capítulo 2 del 10 al 11 y luego puede también los versículos 20 al 21 puede observarlos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, y con base a estos gigantes aquí encontrados, vamos a tomar como aplicación otro gigante que todos en algún momento hemos enfrentado, puede que alguno esté enfrentando o tenga que enfrentar en algún momento. La Biblia dice, por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos, pueblo grande y numeroso. Aquí hay unos, sonsomeos, pueblo grande y numeroso, pero si usted notó, dice, habitaron en ella gigantes en otro tiempo. Habla de unos gigantes que habitaron en el tiempo pasado, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Acabamos de hablar sobre los gigantes Anakim, que representan esos gigantes del miedo. Y cuando nos llenamos del gran, poderoso gigante que es nuestro Dios, aquel que es valiente por excelencia, entonces nosotros también podemos vencer a los gigantes del miedo. Pero ahora vemos que aquí en el pasaje se nos menciona otros gigantes. Dice, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Cuando leí eso, me llamó tanto la atención, porque aunque eran gigantes como los hijos de Anac, eran muy altos, eran literalmente gigantes como los hijos de Anac, fuertes, así como los miedos son muy difíciles de vencer, pero a menos que nos llenemos del poder del gigante, del Dios todopoderoso, del Dios de amor, no podremos vencer los miedos. Así también aquí hay unos gigantes muy particulares que la Biblia declara, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Es decir, son tan fuertes estos gigantes que fue Dios mismo quien los destruyó. Luego vemos entonces que en esta ocasión se mencionan a unos gigantes particulares, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Ahora, me llama la atención algo interesante aquí en estos versículos, y es que encontramos tierra de gigantes en primer lugar, y esa tierra fue tenida como tierra de gigantes, y luego se describen algunos gigantes llamados los sonsomeos, que eran numerosos, eran grandes, altos como los hijos de Anac, a los cuales Dios mismo destruyó. Ahora, vemos algo muy particular. Hoy hablaremos sobre venciendo a los gigantes Eimiín y Sansumín. ¿Qué representan estos? Los Eimiín, los Sansumín, representan a esos gigantes que los amonitas en un momento tuvieron que enfrentar. Y también les temían. Pero también vemos cómo a estos gigantes, estos mismos amonitas en un momento les llamaban sonsomeos.
Y estos representan ahora, porque si usted observa, está hablando en un tiempo pasado, gigantes que ahora ya no estaban, pero que en un pasado vivieron, que en un pasado existieron, que en un pasado dominaron, que en un pasado imperaron en ese territorio. Estamos hablando de los gigantes del pasado. Estamos hablando de esos gigantes que todo ser humano en algún momento está enfrentando, debe enfrentar, ha enfrentado, enfrentará y que debemos derribar, que debemos vencer. Hay cosas allá en nuestros pasados que debemos vencer, que debemos entender que aunque son muy gigantes, quedaron en el pasado y que solamente Dios puede destruir. No hay absolutamente nada que podamos hacer ya por el pasado. El pasado solamente le queda en las manos de Dios, así como el futuro. Podemos hacer algo por nuestro presente para afectar nuestro futuro, pero no por el pasado. Ahora tenemos que entender que así como la Biblia dice que fue Jehová Dios quien destruyó a estos gigantes, hay una nota importante que quiero destacar en 1 Samuel 21:9, es que David venció con la espada del pasado, la famosa espada de Goliat, un día. Él obtuvo victorias, él recobró fuerzas cuando le fue entregada en algún momento una espada del pasado. A un gigante llamado Goliat, David lo venció en su pasado y fue con la espada de Goliat que en algún momento él recibe una vez más en 1 Samuel 21:9 esa fe, de alguna manera ese recuerdo de que el mismo Dios que le ayudó a vencer a ese Goliat en el pasado era el mismo Dios que ahora en su presente le iba a dar la victoria. Lo mismo Dios quiere decirte hoy a ti. El Dios que te ha ayudado a vencer muchos gigantes del pasado, llámense cosas que vienen de atrás, de lo más recóndito, desde que estabas en el vientre de mamá, desde tu niñez, desde tu adolescencia, desde tu juventud, cosas del pasado que se han convertido literalmente en gigantes, que aparentemente tú no puedes vencer, que aparentemente tú no puedes derribar, que sientes que esos gigantes están por alcanzarte, por destruirte, por desanimarte, por derribarte. Ese Dios que te dio victoria en el pasado contra esos gigantes es el mismo Dios que ahora en tu presente puede literalmente vencerlos, derribarlos delante de ti, delante de ti. Dios te dará la victoria, pero recuerda que así como David obtuvo una victoria en el pasado, el mismo Dios que le dio esa victoria en el pasado es el mismo Dios que en su presente le continuó dando victorias. Asimismo, asegúrate de que en tu presente esté el gigante de los gigantes, aquel que el profeta dice: Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Los que me persiguen no prosperarán. Vale la pena tener al gigante de los gigantes en nuestro presente para que Él mismo destruya esos gigantes de nuestro pasado. Ahora bien, estos gigantes llamados emitas y llamados sonsomeos, si usted lee en el texto, se habla profundamente, lógicamente acá estamos haciéndolo de una manera muy resumida, pero se habla de al menos dos tipos de gigantes. Estaban algunos llamados los emitas, otros llamados los sonsomeos, y a mí me llama la atención de una manera muy específica cómo el Señor mismo los confrontó, el Señor mismo los destruyó. Estos simbolizan entonces gigantes del pasado. Son aquellas cosas que atan hacia el pasado. Son aquellas cosas que nos asedian desde el pasado. Son aquellos gigantes que nos acosan desde el pasado. Son aquellos recuerdos del pasado, son aquellos episodios del pasado, aquello que te hicieron, que te dijeron en el pasado, aquello que te marcó en el pasado. Son gigantes que persiguen al Hijo de Dios aún después del bautismo. Hay amistades del pasado que quieren arrastrarte, hay prácticas del pasado que quieren arrastrarte y se levantan como gigantes que te quieren arrebatar lo que Dios te ha dado. Por eso, en el nombre del Señor Jesucristo, me dirijo a ti en este día, en estas cápsulas, en estas
sesiones prácticas para que tú entiendas que fue Jehová mismo quien los destruyó. Quiero decirte que así como esos gigantes del pasado, de aquellas cosas de las cuales ya tú has sido liberado, no permitas que se vuelvan a levantar, que se levanten otras cosas del pasado y te destruyan ahora, porque Jehová los destruyó. Son cosas que solo el poder de Dios puede derribar. Tal vez hay cosas en tu pasado que tú dices, si supieran. Hay cosas del pasado que tú dices, definitivamente no puedo hacer nada, no sabría cómo vencer, no sabría cómo superar, no sabría cómo salir adelante, pero son cosas que solo Dios puede derribar. Hay cristianos perseguidos por cosas del pasado. Hay cristianos que luchan con cosas de su pasado. Hay cristianos que luchan con su propio pasado. Pero quiero decirte que el Dios que tiene poder para sanar cosas del pasado, el Dios que te ha liberado de heridas del pasado, el Dios que te ha dado victorias en el pasado, es el mismo Dios que te dará las victorias ahora en tu presente. Quiero terminar diciendo que solo Dios tiene el poder de sanar nuestro pasado. La mayoría de gigantes de nuestro pasado vienen a través de heridas del alma, heridas emocionales. Dios es el único que puede traer sanidad interior a tu vida. Dios es el único que puede traer a tu vida sanidad y sanarte por completo de tu pasado. También quiero decirte que Dios es el único que tiene poder para transformar nuestro presente. No permitas que ahora tu presente se convierta en el futuro en un mal pasado, sino que este presente se convierta en un futuro en el mejor tiempo de tu vida, donde decidiste entregarle tu vida al Todopoderoso. Y solo Dios tiene poder para asegurar nuestro futuro. Así que entrega tu vida al Todopoderoso y verás cómo esos gigantes del pasado ya no tendrán oportunidad contra ti. Bendiciones una vez más.